Asumieron ayer las primeras autoridades del nuevo Ministerio de Ambiente creado en la Ley de Urgente Consideración. Estamos esta mañana en perspectiva con el subsecretario Gerardo Amarilla, exdiputado del sector Todos Hacia Adelante por el departamento de Rivera. 10 años, diputado, ¿no? 10 años. 10 años. 11 casi. Antes había sido edil, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es máster en Derecho Ambiental y además ha ejercido la docencia a nivel universitario, ¿no? Sí, en la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias, di algunos años Derecho Constitucional en una institución privada, pero además en la en la Facultad de Ciencias di Marco Legal Ambiental en una tecnicatura que se da en Rivera, ya casi hace 20 años que la doy, aún cuando fui legislador en forma honoraria, ¿no? Doctor Amarilla, hablemos de la cuenca del Santa Lucía. La administración del presidente Tabaré Vázquez entregó una serie de documentos en la transición con la descripción del estado de la cuenca del río Santa Lucía, que ahora el ministro Adrián Peña se compromete a mejorar. ¿Qué evaluación hacen ustedes? Sí, es parte de lo que dijimos hace un momento, que el tema de diagnósticos ya nos parece importante y es un trabajo que se ha seguido en el tiempo. Hay un informe que hizo una agencia internacional ya hace unos años, que empezó en el 2004, creo que fue 2002, 2004, y que se extendió hasta el 2014. Un estudio muy interesante, no solamente de la cuenca de Santa Lucía, sino de otras cuencas también, que es un diagnóstico importante, que se ha complementado con otros estudios más recientes. El tema es implementar las medidas. Y se ha instalado una infraestructura, ¿no? En 2011 se rediseñó el programa de monitoreo, que a partir de ese momento lo realiza exclusivamente la Dinama con las intendencias de los departamentos involucrados, ¿no? Sí. 25 estaciones de muestreo que son controladas con frecuencia bimestral. La calidad del agua se determina mediante el monitoreo de más de 30 variables físicas, químicas y biológicas. Además, en los sedimentos de los embalses Canelón Grande y Paso Severino, a partir de 2018 se evalúa fósforo total, nitrógeno, 45 activos orgánicos. O sea, la situación, el panorama, el diagnóstico parecería claro que está bien relevado, ¿no? ¿Qué acciones concretas van a promover ustedes? Bueno, hay que trabajar primero en ver cómo mejoramos la calidad del agua en sí, del curso de agua, y allí habrá que trabajar. Hay unas tecnologías que se están manejando en diferentes países del mundo y tenemos que evaluar cuál es la mejor para trabajar sobre la calidad en sí del recurso y seguir trabajando capaz que con un poquito más de rapidez, de agilidad en identificar claramente las fuentes de contaminación, el origen de las mismas y tratar de comenzar a revertir. Pero todo eso no decíamos que ya está diagnosticado. El trabajo sobre no está identificado el origen muchas veces, ¿no? Hay un gran porcentaje de contaminación difusa que se llama, que realmente no se sabe exactamente de dónde proviene y hay que trabajar en identificarlo y en tratar de revertir ese proceso, ¿no? Yo pensé que hacia ese nivel ya se había llegado, digamos. No. Es un tema que tenemos el estado de situación de cuál es el problema, pero muchas veces los orígenes no los tenemos bien claros, por lo menos en todas las cuencas. Este mensaje que envió un oyente, Juan, dice: las represas de la cuenca de Santa Lucía están rodeadas de tambos, con lo que significa el uso del agua y su contaminación. Uno de los problemas que hay es que el 50% de esos tambos están sobre campos arrendados. Entonces, ¿cómo financiar la construcción de piletas? Participación de productores, intendencias, dueños de los campos, gobierno nacional. Sí, allí hay que trabajar. Yo creo que además hay que apelar a algunas ideas innovadoras, incluso con algunos elementos que no son solamente obras de ingeniería, sino que también son con elementos naturales, con cordones verdes, con algunos cinturones de vegetales que generan digamos un impacto positivo en el tratamiento de este tipo de escurrimiento de aguas contaminadas. Hay que buscarle un poco de ingenio y también involucrar sobre todo en primer lugar a los gobiernos departamentales, a la academia,
que tienen mucho para aportar, y obviamente que a los productores, que son actores fundamentales en esto, ¿no? Yo creo que si no cambiamos la cultura, lo decía también el ministro ya en el discurso, ¿no? El peor monocultivo que existe en el país, en cualquier país, son las mentes cuando tienen digamos, un bagaje cultural que no permite adaptarse a estos cambios, a estos desafíos que tiene los nuevos tiempos. O sea que tenemos que de alguna manera tratar de cambiar fuertemente la cultura, que parece que lo que hacemos no tiene tanto impacto en forma individual, aislada, pero en la sumatoria y en el colectivo tiene un impacto importantísimo. ¿A qué se refiere con cultura en este sentido? Y muchas veces en prácticas que la gente utiliza, no solamente en la parte productiva o agropecuaria, ¿no? Cuando usa determinada cantidad de agroquímicos y a veces abusa de ellos, o cuando va a hacer o construir determinadas instalaciones, no prever, digamos, el tema de las piletas de aguas, que en realidad capaz que no es un costo tan importante al inicio, y después hacerlo así, y ni que hablar en las prácticas urbanas, por ejemplo, en el manejo de residuos, las ¿no? piletas para el tratamiento de efluentes, por ejemplo, de un tambo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, que es un tema que si se puede diseñar desde la construcción misma del tambo, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil, es mucho más, digamos, sería mucho más económico, y obviamente que el impacto sería casi que nulo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuándo va a haber un plan de acción concreto para la cuenca del río Santa Lucía? Y empezamos a trabajar, ya tenemos una reunión el lunes con autoridades de OCE, que es uno de los principales, digamos, podríamos decir, usufructuadores de la cuenca, en lo que tiene que ver con el consumo humano, y vamos a empezar a trabajar con el ministro esta semana que viene ya en ver qué proyectos y qué programas podemos trabajar. En concomitante estamos diseñando también la estructura del ministerio. Tenemos varios temas que tenemos que resolver en las próximas semanas, pero es la prioridad. La administración anterior también inició, a través de el entonces llamado Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la iniciativa del Río Negro, ¿sí?, para reducir la contaminación de esa cuenca y de ese río en particular, donde justamente se va a implantar ahora la segunda planta de celulosa de UPM, que va a volcar los efluentes. En ese lugar, ¿qué es lo que está previsto? Y ahí tenemos también la próxima semana una reunión importante, creo que el 10 de septiembre, donde se va a instalar un grupo de trabajo al respecto, y allí hay, están los actores ahora de la industria que van a estar en la cuenca, están los actores que ya la utilizan, no solamente los productores, los gobiernos departamentales, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es un ente muy importante, el Ministerio de Industria y la UTE, que en definitiva tiene 2 represas en el lugar y que también es un actor fundamental, pieza clave para trabajar en conjunto en mejorar la cuenca, donde también tenemos que agregarle otro elemento que no es menor, que es un recurso compartido con Brasil. El Río Negro comienza en Brasil, o sea que de alguna manera también tenemos que ver cómo sumamos o cómo generamos coordinación con el gobierno brasileño o de Río Grande o las autoridades ambientales, la IBAMA, a ver de qué manera podemos trabajar en conjunto. El Río Negro está contaminado ya hace años, hace décadas, ¿no? Por supuesto. Ahora se introduce el interrogante de cuál puede ser el impacto de la nueva planta de celulosa. Sí, y a partir de ahí capaz que se puede generar una oportunidad, ¿no?, de tener otro socio, cabeza con cabeza privada y que viene de otros lares y que nos puede también ayudar, digamos, en la solución definitiva, ¿no? El año pasado, en noviembre, se informaba que UPM ya había aprobado el primer desembolso de $3,5 millones que había acordado aportar para esa región, y entre las obras incluidas se señalaba el saneamiento de Paso de los Toros y de Pueblo Centenario. No es menor. Nada menor. Nada menor, porque en definitiva, lo decía también hace un momento, el tema de las zonas urbanas del país son un elemento contaminante muy importante, ¿no? No solamente por el tema de saneamiento y aguas servidas, sino que por la cultura de las ciudades, ¿no? El tema del poco aprecio por el tema, por ejemplo, de la limpieza urbana, de los residuos, el manejo de residuos, que es un tema que tenemos que trabajar mucho también con todas las comunidades locales. Pero ahí hay una base entonces, con el sin saneamiento duda de esas 2 poblaciones, ya tenemos ahí, el Río Negro va a mejorar. Sin ninguna duda que sí. Ahora, en general, ¿cómo va a ser la vinculación entre el Ministerio y las grandes industrias? Porque estaban mencionando recién UPM, pero
hay varias industrias responsables de parte de la contaminación de cursos de agua y de suelos, ¿no? Sí, sin duda. Y ahí ya se ha hecho un trabajo importante ahí de contralor. A mí el tema industrial creo que hay que ser muy estricto, hay que ser para los dos lados, ¿no? Me parece que en definitiva uno tiene que ser muy transparente, muy efectivo en los controles ambientales, en las autorizaciones ambientales, pero el tema de la persona que pide una autorización y que hace todo un trámite, es como pescar en la pecera. Sabemos dónde está, sabemos lo que utiliza, lo que tenemos que controlar que lo haga bien, pero en definitiva sabemos dónde está. Me preocupa mucho más lo que no podemos controlar, lo que no está identificado en el radar, que es lo que hablamos de la contaminación difusa, ¿no? Que, bueno, o son muchas veces pequeños emprendimientos que no están bajo control del Estado y de la INAMA, que no están actuando en el marco de la ley, y que evidentemente me preocupa porque en la sumatoria de esos emprendimientos puede haber una contaminación muy importante, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿va a haber una revisión de los parámetros aceptables en los efluentes industriales? En realidad hay que estudiarlo. Si técnicamente se plantea eso, yo no sé si está planteado, creo que no. En definitiva, son parámetros estándares que se están hace años establecidos. Lo que hay que hacer muchas veces es controlar o fiscalizar el cumplimiento de los mismos, ¿no? Que en definitiva, si están los parámetros, siempre se pueden revisar, y si hay elementos técnicos que ameriten su revisión por el cambio, por ejemplo, de lo que son las condiciones climáticas, ¿no? Hay un cambio climático que establece capaz que revisar algunos parámetros, tal vez la acumulación de emprendimientos en una misma cuenca, en un mismo lugar, amerita, evidentemente, el estudiar o revisar los parámetros, pero también tenemos que darle seguridades jurídicas a quien le damos una autorización. Y si le cambiamos la regla del juego, tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, pregunta Gabriel, uno de nuestros oyentes, ¿cómo van a llevar a cabo estos controles, a los que usted aludía recién, el control del cumplimiento de la normativa vigente, si anunciaron la no renovación de 100 contratos de técnicos de la ex Dinama? No anunciamos la no renovación del contrato en primer lugar. Y los técnicos contratados por organismos internacionales no estaban dedicados a inspecciones, o no deberían estarlo, porque no sé qué valor tendría una multa o una inspección hecha por una persona contratada por un organismo internacional. O sea que en realidad los técnicos, los funcionarios de Dinama que inspeccionan son funcionarios del Estado uruguayo. Los técnicos están contratados por proyectos, muchas veces proyectos a término, y en algunos casos ni siquiera se revocaron los contratos, terminaron el periodo para el cual estaban contratados y los proyectos para los cuales habían contratado. Y capaz que hay nuevos proyectos y hay nuevos contratos, pero no tenemos que estar tampoco atados a las personas. La función es para el funcionario, no, en realidad el funcionario es para la función y no la función para el funcionario, ¿no? Ya volvemos, ya seguimos en la entrevista con el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, repasando esta agenda infinita, que apenas estamos punteando, y que en definitiva tiene que ver prácticamente con todo, ¿no? ¿Dónde no con está? La vida. ¿Dónde no va a estar el Ministerio de Ambiente? Ingresamos en la tercera y última parte de la entrevista con el doctor Gerardo Amarilla, subsecretario del flamante Ministerio de Ambiente. Una de las consecuencias del nacimiento de esta cartera es que se acorta el nombre del otro ministerio, ¿no? Queda más fácil para... El otro ahora pasa a ser Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, punto. Esta entrevista tiene algo de, ¿cómo decirlo?, de repaso al galope, ¿no? De todos los asuntos en los que ustedes tienen que actuar de ahora en adelante. Yo he planteado preguntas y los oyentes siguen aportando interrogantes u observaciones. Por ejemplo, viene esta consulta que hace Alejandro. ¿Es correcto que el 50% del agua que bombea OCE se pierde? Hay un índice RANC, que es el registro de agua no contabilizada, que en realidad sí, más o menos ese parámetro es el que tiene Uruguay, pierde el 50% de agua que potabiliza, que es un drama, y que viene hace más de 20 años que se pierde, ¿no? Y que se ha invertido mucho, que ha habido muchos proyectos para tratar de mejorar ese porcentaje y no hemos logrado, por lo menos en gran parte del país. Y es un tema que es un gran desafío, que se puede hacer y se puede lograr. Nos decían el otro día técnicos de Maldonado que la unidad de gestión descentralizada de Maldonado, que es un organismo especial entre la Intendencia y OCE, ha logrado mejorar ese índice de facturación en un 70%.
a un 70%, o sea que ahí se puede lograr, Uruguay lo puede hacer. Evidentemente hay que poner mucho pienso y hay que tener una mejor capaz que relación entre la parte comercial y la parte técnica, pero es un tema que deberemos trabajar con OCE. Cambio climático. Pasemos a otro asunto pequeño que ustedes tienen entre manos. Cambio climático. A principios de agosto en Torre Ejecutiva hubo una reunión con actores de acá y del exterior en cuanto a protección de ambiente. Usted participó, ¿no? Sí, exacto. Allí el gobierno asumió el compromiso de presentar en el primer trimestre de 2021 un plan de reducción de emisión de gases de efecto invernadero ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ese es uno de los puntos. Sí, en realidad el tema del cambio climático podríamos dividirlo como en dos grandes áreas. Uno es los deberes de Uruguay como emisor de gases con efecto invernadero, la respuesta nacional al cambio climático. Es un tema en el cual Uruguay, en ese caso, ha hecho cosas muy positivas, como por el tema del cambio energético, que es un tema de los acuerdos multipartidarios, allá al principio de los 2000, que lograron sus frutos. La matriz energética. Y se lograron sus frutos, y somos ejemplo a nivel mundial. Se logró el cambio de la matriz energética. Tenemos que también lograr que baje un poco el costo, pero ese es otro capítulo. Ahora, ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es las consecuencias que tiene el cambio climático en los países. Y ahí Uruguay, ya no como agresor o como contribuyente al cambio climático, sino como víctima de los efectos del cambio climático. Ese es el plano de la mitigación, lo que llaman mitigación. Que ahí tenemos temas en las inundaciones, y ahí tenemos que dar un mapa de riesgo, una respuesta importante a lo que es el tema de las zonas inundables del país, y lugares que no se inundaban antes se inundan ahora, o lugares que tenemos que amortiguar esos impactos en las zonas costeras. Hay un trabajo y un proyecto interesante que seguramente se va a firmar en los próximos días, que tiene que ver con obras en localidades del río Uruguay, en Villa Unión, en Salto, en Paysandú, en Fraiventos, donde se van a hacer obras de mitigación justamente del impacto de lo que son las inundaciones, y después las conocidas por todos cianobacterias, volvemos al agua, pero un impacto que tiene el tema del cambio climático, que es también las cianobacterias, que se generan a partir de dos elementos muy importantes. Por un lado, el tema del vertido de nutrientes mayores a las cuencas, pero también del aumento de temperatura y del agua estancada, que eso, contribuye a la floración y que es parte del cambio climático, ¿no? Por otra parte, se anunció ayer la intención de trabajar en la reglamentación de la Ley de Gestión Integral de Residuos, la Ley 19.829. Y la puesta en marcha de un Plan Nacional de Residuos. Sí, ese es otro de los temas que son de mucha sensibilidad y mucho impacto social, ¿no? Es uno de los temas que el Uruguay creo que no ha hecho bien los deberes, a partir del todo el que ha surgido todo el tema ambiental, y que el tema de residuos es uno de los temas fundamentales de cualquier política ambiental. Si lo vemos, si bien hay mucha gente haciendo muchas cosas, sobre todo en temas de reciclaje, hay hasta una cámara de empresas que se dedican al tema de reciclaje, creo que en líneas generales no hemos avanzado mucho en resolver el tema de fondo, que es el tema de la gran cantidad de residuos que generamos y el manejo posterior, lo que es la recolección y la disposición final. Los vertederos. La tumba, los vertederos. Que realmente tendríamos que tratar de reducir la cantidad de residuos que llegan allí, y una de las formas es tratar de que muchos de los materiales que hoy le llamamos residuos y que aparentemente no tienen ningún valor, vuelvan a la cadena industrial y pasen a ser a tener un círculo vital, no sé si infinito, pero por lo menos que no se agoten en una o dos utilizaciones, ¿no? De nuevo, parece la carta de los Reyes Magos. Sin duda. Quiero decir, eso es lo ideal. Eso es lo que tendría que ocurrir. Claramente es lo que todos desearíamos. Y la pregunta es cuánto se va a poder avanzar en esa dirección a corto plazo. Estamos hablando de eso hace 25 años. Y yo creo que ahí tenemos que, de alguna manera, es el desafío de este ministerio, que va de alguna manera a impulsar este tipo de políticas y a liderarlas
con la participación de diferentes actores públicos, en comenzar a tener acciones concretas. Bueno, el tema de reciclaje, vamos a ponernos a trabajar en serio sobre el tema de reciclaje, y que la disposición separada y la recogida separada de los residuos no sea muchas veces un mero ejercicio, sino que realmente tenga un efecto importante en la economía y un efecto importante en que al vertedero no lleguen tanta basura como llega hoy, ¿no? Pero entonces, ¿algún anuncio concreto en esta materia? Porque estaba mirando algunas de las observaciones de los oyentes y dice, por ejemplo, Silvia Maldonado, qué difusas las respuestas del subsecretario. Sí, me quedo con ganas de escuchar respuestas más concretas. A Silvia decirle que subimos ayer de tarde, que estas son las primeras entrevistas que estoy dando y que si bien venimos trabajando hace tiempo en el tema desde el Parlamento y yo también tengo un perfil medio técnico, digamos, en la temática, hay cuestiones que todavía falta tomar resolución de las autoridades. Yo no puedo venir aquí a dar soluciones 24 horas después de haber asumido, ¿no? Áreas protegidas. Incrementar las áreas protegidas es otra de las metas y mejorar la del gestión. Nuevo ministerio. Creo que las dos cosas, ¿no? Es un tema que generó contraposiciones dentro y fuera de la coalición de gobierno, ahora cuando se discutía en la ley de urgente consideración. Sí. A tal punto que esos artículos no se aprobaron. No se aprobaron y están... Se desglosaron, fueron enviados para su análisis en un proyecto de ley aparte en Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, ¿no? Sí, allí seguramente se va a discutir también la modificación del régimen legal de áreas protegidas, que precisa algunos ajustes, y sobre todo para ver cómo incluimos en el tema del sistema de áreas protegidas a reservas privadas, a lugares que estén en manos de privados y gestionados por privados, pero que puedan cumplir con los requisitos para poder ser ingresados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que no tiene dentro del mismo a todas las áreas que tienen una especial protección. A ver cómo es eso. Por ejemplo, hablamos de que hay un 1 y algo de superficie del territorio en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero, por ejemplo, tenemos casi un 5% de monte nativo en el territorio, que tiene un plan de manejo, que tiene unas medidas especiales de protección, que allí hay una rica biodiversidad de flora y de fauna autóctona, especialmente protegida y cuidada, y que no integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Usted dijo 5%? ¿5% de qué? Del territorio nacional. Ajá. Sí, que hoy tiene monte nativo y que debería, para mí, la lógica, ser ingresado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ingresar, lo que no quiere decir estatizar. No, por supuesto que no. Porque no. Hoy en día, para anexar un predio al área protegida, es necesario el consentimiento de su dueño, o si él no accede, se va a la expropiación, lo que implica gastar una importante cantidad de dinero por el Estado, ¿no? Sí, bueno, el régimen legal establece incluso la anexión en contra de la voluntad del incluso en contra de. Pero en realidad allí hoy ya hay este espacio que estamos hablando del monte nativo, ya tiene un plan de manejo y ya tiene unas medidas especiales de protección que el propietario ha aceptado y que las cumple a rajatabla, y en su mayoría, ¿no? Y allí tendríamos que justamente, ver cómo articulamos esos sitios que ya están protegidos, ya están cuidados, hay una biodiversidad importante, me parece lógico integrarlos al Sistema Nacional de las Protegidas y estaríamos ya en un 6% del territorio nacional, sin contar otros espacios. Ahí está. Y más allá del monte nativo también se piensa operar de esa manera, se piensa ir por ese camino, en zonas de humedales, que de un bañados, predio se añada como área protegida sin que el privado pierda el derecho a la propiedad o a la explotación. Sí, y hay que más que imponérselo y limitar muchas veces arbitrariamente su fruto, su uso, tenemos que ver cómo congeniamos y cómo coordinamos con los privados, como se ha hecho incluso en algunas experiencias anteriores. Yo tengo en Rivera la experiencia del Valle Lunarejo, que es un área protegida, un paisaje protegido muy importante de quebradas del norte del país, donde el 100% de los predios son privados. Y lleva tiempo, pero hay que congeniar, acordar, y consensuar con los propietarios un plan de manejo que pueda tener un uso sustentable de la propiedad para su aprovechamiento económico, pero cuidando lo que es, en este caso, la biodiversidad. Ese instrumento ya existe hoy. Ya existe y hay que implementarlo mejor. Ajá. ¿Y la nueva legislación, justamente, en qué consistiría, esta nueva normativa? Yo creo que básicamente permitir algunas áreas privadas, de manejo privado,
que los privados planteen su experiencia, que hay incluso muchos privados que tienen reservas y que las utilizan en forma privada y que no tienen ninguna vinculación con el Estado, pero que están deseosos de vincularse y que muchas veces el Estado... A ver, pero ¿y qué diferencia implicaría con respecto a lo del Valle del Lunarejo, por ejemplo, que usted mencionaba recién? Bueno, que el Valle del Lunarejo partió de una iniciativa pública en su momento. Estuvo involucrada la Facultad de Ciencias y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Partió de la autoridad pública hacia los productores y se logró en un proceso largo llegar a que se declarara un área protegida con el consenso de los privados. En este caso hay privados que tienen predios, que tienen valor ambiental y que ellos no lo promueven, lo han estudiado y por ahí lo han presentado o no ante las autoridades y no han tenido una respuesta del Estado para incluirlos en el sistema. ¿Qué respuesta Creo sería? que hay que incluirlos, incluso hay que permitirles que ellos mismos lo hagan el manejo, ¿no? Con un plan de manejo aprobado y de alguna manera certificado desde el punto de vista ambiental, que ellos mismos sean los gestores de las áreas, ¿no? ¿Alguna en particular está pensando? Sí, por ejemplo, le tiro una con la que me he enterado hace poco, que es el parque de Salus, en Minas, que está de alguna forma ajustado a lo que son las áreas Ramsar de una convención internacional de protección de humedales con sede en Europa y que no está vinculada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero que perfectamente la propia empresa lo podría manejar, lo podría certificar y podríamos incluirlo dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que para eso hay que hacer algunos ajustes legales. Doctor Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Tenemos bastante para conversar entonces con usted, con el ministro Peña en el futuro cercano. Ha sido un placer, un gusto. Vamos a ir ya al terreno concreto, a las realizaciones en las próximas. Esperemos. ¿De acuerdo? Hasta pronto, suerte. Gracias. Ya volvemos, ya viene la tertulia de este viernes.